Bien, vamos a un tema bien interesante y complejo también. La Contraloría General de la República declaró como irregulares los llamados megaedificios que han sido cuestionados por la alta aglomeración de habitantes que concentran. A raíz de este fallo se ha ordenado paralizar la construcción de este tipo de proyectos, lo que va a generar problemas en algunas comunas de la capital, como por ejemplo en la Estación Central. Vamos a profundizar y saber cómo van a afrontar esta resolución. Nos acompaña para eso Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central. Muchísimas gracias, alcalde, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días a usted, gracias por la invitación. A ver, Estación Central, pese a que no es la única comuna, en algún momento estuvo al centro de la polémica justamente por estas torres de edificios gigantescas donde hay muchísimas personas y se cuestionó mucho si es que esta escala es sustentable, si están hechos a escala humana, y pareciera ser que la Contraloría termina definiendo que no es así y que cuando hay ausencia de plano regulador, de todas formas esa ausencia no es argumento para construir de esta forma. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Por qué están estos megaedificios construidos ya de esa forma? A ver, el dictamen que salió por estos días, que aclaro que ni siquiera nos ha llegado a nosotros. Yo aquí una de las cosas que uno también... Se ha enterado por la prensa. Es que es complejo que un dictamen de esta envergadura lo tenga primero un medio de comunicación que las personas que lo estamos requiriendo. O sea, este dictamen, y esto ya ni siquiera como queja, pero creo que a veces la filtración de información es compleja desde el punto de vista de analizar también. Estos dictámenes son muy técnicos. No un dictamen que uno lo tome, lo lea en un minuto y tenga que aplicarlo. Hay que estudiarlo, hay que hacer una bajada práctica, hay que estudiarlo con los equipos técnicos. Y es un dictamen que, bueno, me lo conseguí estos días, espero que me llegue oficialmente, pero un dictamen que nosotros estamos esperando hace un año. Y la Contraloría se demoró un año en sacarlo. Es un dictamen que se basa en 7 solicitudes, 3 de las cuales le hicimos nosotros mismos como municipalidad, ¿ya? Y 4 que le hicieron otro tipo de organismo, la misma comunidad. Estábamos esperando hace mucho tiempo este dictamen. Yo lo catalogo como una buena noticia para la comuna. ¿En qué sentido? De que nos clarifica justamente algo que estaba en la nebulosa, que no es precisamente, Carla, el tema de la ausencia o no plano regulador. El tema está en que hay un tema de la interpretación. Para el exdirector de obra, nosotros tenemos una nueva directora de obra este año, para el exdirector de obra, porque son los directores de obra los que entregan los permisos, no los alcaldes ni el consejo, sino que son las unidades técnicas de las DOM. Para el exdirector de obra sí había un límite de altura fijado por rasantes, ¿ya? El año 2016, esto es un tema súper técnico, sale una circular que es la DDU 313 de la Seremi de Vivienda, donde dice, en realidad no hay altura en la comuna, o en este segmento de la comuna, porque no es toda la comuna, sino que era justamente el segmento que después regulamos. Entonces no se pueden entregar permisos para edificaciones continuas, que son estas agrupaciones continuas, que son aquellos edificios, para que la gente lo pueda entender, que ocupan todo el espacio. Que ocupan todo el espacio de la manzana, digamos. Todo el predio que compraron lo maximizan. Que por supuesto que a nosotros tampoco nos acomodaba ese tipo de edificios, ¿ya? Lo que está diciendo la Contraloría hoy día es que todos los permisos otorgados en este tiempo, en esa porción de territorio, que son agrupaciones continuas, vale decir, fachada continua, no se ajustan a la norma. ¿Cuántos proyectos de esa característica existen ya construidos o en construcción en este momento en la comuna? Mira, yo cuando digo que es una buena noticia es porque finalmente hay cerca de entre 35 a 40 proyectos que no han comenzado todavía su construcción. Pero que tenían el permiso. Pero que tenían el permiso y que no se van a poder construir. ¿Y han comenzado ya la venta? Porque ahí vamos a entrar después en otro tema. No sé, alguna, tú sabes que algunos venden en blanco, en verde. Claro. Puede ser, no creo, porque ni siquiera han comenzado movimiento de tierra. Ya, esos son 35. Más o menos, mira, estamos sacando bien la cuenta, porque este dictamen, como te decía, no nos ha llegado oficialmente, pero nosotros tenemos la información y era muy distinto que la Contraloría nos dijera, por ejemplo, desde la DU 313 en adelante, invalide. Aquí nos está diciendo invalide para adelante, invalide para atrás. Ya. Por lo tanto, ¿para atrás hasta dónde? ¿Desde qué año rige eso? Eso es lo que está nuestro equipo jurídico interpretando del dictamen, que es bastante técnico, pero yo creo que va a ser un periodo para atrás, digamos, importante, y a lo mejor vamos a tener que invalidar todos aquellos permisos otorgados. Ya, lo que pasa es que ahí me pregunto cuántos edificios ya se hicieron y llevan años ahí con gente viviendo, y dónde están las casas de estas personas. Esa es la pregunta que por supuesto es más compleja, pero lo que te quiero decir es que la jurisprudencia en general, porque efectivamente es mucho más complejo un edificio que la gente ya está viviendo, a un edificio que está en construcción o alguno que ni siquiera se ha iniciado.
Los que están terminados con gente viviendo, y acá la jurisprudencia al respecto lo dice, porque esto no solamente ha pasado en Estación Central. O sea, aquí el edificio más alto de Chile y de Latinoamérica, que está acá cerquita, fue construido con permisos objetados con la Contraloría. Sí. Entonces, y está ahí, digamos, y entiendo que va a ser utilizado prontamente. Hay edificios en otras comunas, como Ñuñoa, ¿cierto? En la misma, en Lo Barnechea también hay un condominio que también este año la Contraloría también objetó los permisos. Entonces, cuando hay moradores, la jurisprudencia dice que es muy difícil de que se muela ese edificio. O sea, se protege el derecho de esas personas a mantener su vivienda pensando en que ya invirtieron y que esto es una adquisición. No sé si se puede además votar un edificio, o sea, no es algo fácil. No, o sea, técnicamente se puede. Se podría, pero efectivamente lo que ocurre después de eso es que después empiezan los juicios entre privados. Y eso hace que sea mucho más complejo poder llegar a la demolición. En lo concreto, cuando digo que una buena noticia para la comuna, me refiero básicamente a los proyectos que no se van a construir. Nosotros antes de esto ya habíamos echado abajo, no echado abajo el edificio, simbólicamente, 6 proyectos a través de la calificación ambiental, digamos. Este año, justamente con la intendenta Carla Rubilar, 6 proyectos que sumaban cerca de 4.000 departamentos de estas mismas características. Entonces, creo que una buena noticia entender de que no se van a seguir construyendo estos edificios. Y cuando tú me preguntas de quién es la culpa, la verdad es que son temas súper complejos. Pero yo también lo dije cuando se generó esta polémica el año pasado, de que la gran derrota que tuvo la comuna fue justamente hace una década, cuando el municipio presenta un plano regulador que predecía todo lo que ha ocurrido, que fijaba normas de altura, fijaba densidades, fijaba estacionamiento, fijaba todas las restricciones para que este tipo de edificios no se construyeran. Y la Corema de esa época, que ya no existe la Corema, pero sí, en esa época no quiso aprobar ese plano regulador. Por motivaciones, yo lo digo responsablemente, más bien políticas que técnicas. ¿Por qué política? Porque en esos años hay que recordar que iniciar un plano regulador, y si tú revisas la prensa de ese tiempo, iniciar un plano regulador era algo mal visto. Increíblemente, hoy día, 10 años después, no tenerlo es mal visto, pero tú sabes que muchas cosas han cambiado con una velocidad tremenda, porque se generaban, cuando se comenzaban los planos reguladores, a finales del 2008, 2010, la gente se ponía muy nerviosa porque todos pensaban que esto era, ¿cierto?, que era un arreglín, que alguien estaba negociando algo, y nadie entendía, ¿cierto?, el real poder urbanístico que tenía un plano regulador. En ese tiempo, en la comuna de Estación Central, año 2008, ni siquiera había ningún permiso de edificación de los que estamos viendo hoy día. Por lo tanto, era una comuna más bien muy baja, ¿cierto? La gente lo veía como una amenaza, y fue un grupo de vecinos, puntualmente la Villa Portales, el que echó abajo finalmente ese plano regulador, en concordancia con algunos consejeros de esa época que a mi juicio se excedieron. Lo dice el acta del 2008, la puedo mandar, ¿cierto? El acta dice que se excedieron en sus atribuciones, no quisieron aprobar ese plano regulador, y un plano regulador tampoco se hace de la noche a la mañana, son 6, 7 años en promedio. Por lo tanto, quedamos con un desfase en el tiempo sin plano regulador que permitió lamentablemente esta situación. Ahora, que nosotros también hubiésemos podido hacer algo más, también. O sea, yo creo que hay un mea culpa. También la autocrítica, yo la he hecho 1000 veces. Creo que la autocrítica acá tiene que ser general. Creo que el Estado falló para otorgarle a la comuna un plano regulador que predecía lo que ha ocurrido. Nosotros a lo mejor pudimos haber acelerado. Hay situaciones que ocurrieron. En lo concreto, yo creo que esta medida que dice la Contraloría, más allá que nosotros tenemos que hacer un sumario interno y todo lo que significa, yo creo que es una buena noticia para la comuna porque nos va a permitir reordenar justamente un territorio que ha sido recargado. Quiero quedarme con el tema del sumario, porque una de las explicaciones es esta del plano regulador, pero pareciera ser que no es suficiente para la Contraloría, que pide que en la propia municipalidad se investiguen y se abra un sumario para saber quién tiene la responsabilidad. Me imagino que ahí se va a partir por la dirección de obras, ¿o no? Porque alguien también podría pensar que pese a no haber habido plano regulador, los directores de obra, no sé si es 1, 2, cuántos son en el periodo, podrían haber aplicado criterios de sentido común, digamos, de decir cosas tan básicas como que en un edificio donde hay esta cantidad de gente no puede haber 2 ascensores. O sea, hemos visto lugares donde la gente hace media hora de fila para poder subir al ascensor y llegar. ¿Qué pasó con el sentido común? ¿Qué pasó con la escala humana? Que me imagino debe también cautelar un director de obras más allá de apegarse estrictamente a la ley. Bueno, puede ser algo que efectivamente haya que investigar, pero cuando se construye un edificio, la Ley General de Urbanismo y Construcción es la que fija, por ejemplo, el número de ascensores, la materialidad, el tipo de edificación. Eso está todo normado. Entonces un director o una directora de obras puede decir, efectivamente, yo me apegué.
Pero tú tienes razón, a lo mejor nos faltó ir más allá. Y digo cuando nos faltó no solamente como municipio, sino que también nos faltó en general como Estado ir más allá con respecto a esto. Pero el argumento que a mí me da y me consta del exdirector de obra es que él tiene todos los antecedentes para poder justamente hacer su descargo en ese sumario. Incluso hay antecedentes como que el ex Seremi de Vivienda lo felicita, ¿cierto?, por cómo él estaba otorgando algunos permisos justamente de este tipo. Bueno, es un tema súper técnico que yo creo que tiene que vislumbrarse justamente en un sumario. Lo importante es que yo veo el vaso medio lleno en esto, más allá de toda esta discusión que hemos tenido durante este tiempo. Creo que acá hay decenas de proyectos que no se van a concretar, que es muy bueno, por lo menos yo como alcalde estoy contento por eso, porque nos va a permitir reordenar el territorio, nos va a permitir descargar y descomprimir un sector de la comuna que ha estado bastante recargado. Esto se cruza además con proyectos importantes en materia de inversión en espacios públicos. Nos acaban de aprobar un proyecto del BID y la Subdere para invertir mucho dinero en generar nuevos parques, por ejemplo, en este sector. Vamos a comprar equipamiento, vamos a comprar terrenos para hacer equipamiento para la comunidad. O sea, vamos a dotar a este sector de un equipamiento que mejore la calidad de vida. Y si tenemos menos gente en el futuro, por supuesto que va a ser más fácil hacerlo. Aquí si hubiésemos tenido, por ejemplo, el día de mañana 40 o 50 proyectos más de este tipo. Por lo tanto, yo veo por lo menos una oportunidad en esto. Ahora, lo que ocurrió tendrá que dilucidarse, pero también hay que hacer una salvedad, Carla, en esto. La Contraloría tiene la última palabra desde el punto de vista administrativo. O sea, la Contraloría ha dicho, mira, está fuera de norma la aprobación de algunos de los... Sí. Porque no todos los edificios tienen esta característica. Hay edificios aislados, hay edificios más bajos que están en cualquier comuna. Pero esto si el día de mañana se judicializa, no por nosotros, pero los privados, la justicia puede fallar en un sentido distinto a la contraria. Ahora, me imagino que ese es el escenario más probable, ¿no? Porque aquí tenemos inmobiliarias que han buscado estos paños justamente para invertir ahí, me imagino que sumas importantes, sí, con la maximización de esos proyectos, que es la que permite obviamente tener más recursos, y no me imagino yo que se queden tranquilos con este dictamen y simplemente modifiquen, que vendría a ser el paso, yo creo, que queda por delante, sino que recurran a la justicia. Usted me dice que ahí se corre un riesgo, que la justicia podría decir no en regla y dele nomás con los edificios. Bueno, gigantes. Ha pasado en otros temas. Ha pasado, por ejemplo, en el tema de los tragamonedas, por decirte algo. Ahora, la Contraloría dijo algo y la justicia dijo otra cosa. Si es que se judicializa, ¿ustedes como municipalidad van a tener ahí una voz activa, en el fondo, en contra de estos proyectos? Nosotros, mira... ¿Serían parte? Yo, lo que estoy diciendo, como alcalde, yo considero que esto es una buena noticia y creo que esto debe mantenerse así. Ya. Y lo que deben hacer estas inmobiliarias, que utilizaron esta maximización, aprovechando el vacío que existía, es tomar sus nuevos paños, definir qué van a hacer, pero si lo van a hacer ahora, con nuevos permisos, nosotros ya modificamos el plano regulador. Al menos Entonces se tienen que ceñir al plano que hay actualmente y que tiene otros estándares. No, otros estándares. O sea, para que te haga una idea, en el eje Alameda 12 pisos máximo y hacia atrás 5 y 4 pisos. O sea, estamos hablando de estándares muy distintos a los que ellos podrían haber tenido. El tema está en que ellos compraron esos paños seguramente con una ecuación muy distinta. Con otra expectativa. Pagaron una cantidad de UF metro cuadrado altísima, pensando que podían sacar estas rentabilidades, para tener que tirar ahora nuevamente el lápiz y papel y ver si es que esto les sirve, ¿no? ¿Cuánta explicación hay para que haya estos edificios desde ese punto de vista del negocio inmobiliario, de la presión que pudo haber significado y de la ventaja, sin tratar de calificar intenciones, de que hubiese habido un vacío? Porque ahí uno puede pensar, bueno, las inmobiliarias simplemente aprovecharon este vacío, un director de obras facilitó también que esos proyectos se pusieran ahí porque había este vacío, pero era un vacío bien conveniente para el negocio inmobiliario. Bueno, sí, y si tú me preguntas mi opinión personal, yo creo que habría que ver qué pasó el año 2008, con esa corema que... Cuando se rechaza el plano regulador. Es que claro, mucha gente me dice alcalde, pero eso pasó hace 10 años. Pero es que bueno, es que todo se construye y hay una historia en esto. Y ese paño antiguamente sí tenía restricción de altura. Después, entiendo que fue en el primer gobierno de la democracia, entiendo que ahí se echaron abajo algunos seccionales que también fijaban altura, quedó libre altura. El 2008 fue muy raro lo que ocurrió en esa corema. La corema no tenía por qué. La corema tenía que fijarse básicamente, como lo dice su nombre, en temas medioambientales. Y la corema se fue a temas políticos y está en el acta, porque escucharon a unos vecinos que decían que el municipio quería vender la Villa Portales. O sea, una discusión, yo te puedo enviar el acta, no tengo ningún problema, ojalá, porque la verdad es que muchos periodistas le he pasado el acta y ahí queda, digamos. Pero fue muy raro lo que ocurrió ahí. Y bueno, a lo mejor había interés en esa época de que efectivamente, como se estaba cerrando Santiago Centro,
A lo mejor era importante desregular el Estado Central para que entraran algunos actores en ese tiempo. Sería bueno investigar eso también. Entonces, eso me hace preguntar en el fondo cuánto representa para las arcas municipales, no solo en Estación Central, en general, el que se instalen proyectos inmobiliarios. Y si cambia lo que uno percibe como municipalidad, si es que es un proyecto pequeño, si es que es un proyecto un poco más grande, o si es un proyecto gigantesco como los que se han instalado. No, por supuesto que hay ingresos con esto, sí, claro. Sí, eso es parte de lo que tiene que pagar una obra, una inmobiliaria por su proyecto y en proporción también al tamaño y al costo. Sí, claro, o sea, para nosotros también esos años que ingresaron estos proyectos fueron años en los cuales ingresó una gran cantidad de dinero por esos conceptos. Y hoy día estamos viendo que ingresa bastante menos, digamos, justamente por las restricciones que se pusieron. Claro, y si se paralizaron los que venían, se va a tener una merma en ese sentido. Claro, y por eso algunas comunas que históricamente fueron comunas más populares o comunas, no sé, estoy pensando, por ejemplo, el caso, no sé, comunas como Colina, ¿cierto? Que tiene grandes extensiones, antiguamente, ¿cierto? Era básicamente el pueblo y después con todos los condominios, etcétera, todas las casas, por supuesto que también eso genera ingresos y hay comunas como, no sé, Peñarolén, que pasa lo mismo. Son ingresos que están en la ley, o sea, no... Ahora, si tu pregunta apunta si hay un incentivo perverso por aprobar para tener recursos, yo diría me pregunto yo cuando se conjetura todo esto, ¿no? El tener un vacío, un plano regulador que se rechaza, que permite que no haya tope de altura, entonces después un director de obra. Yo siempre me he preguntado si no es excesivo el poder que tienen los directores de obra dentro de los municipios como para tomar por sí mismos resoluciones en esta materia, si no debiese ser algo más consensuado, si no debiese ser una evaluación distinta. Es que técnicamente dependen del Ceremi Vivienda. O sea, el Ceremi Vivienda... Ya, pero no van a ir a consultarle al Ceremi cada vez que otorgan un permiso de edificación. A eso me refiero. Porque aquí también para el alcalde es bien complejo. Si el día de mañana el alcalde tiene un director de obras que resulta ser corrupto porque está asociado con las inmobiliarias, porque hay... No sé, pues dentro de las platas que ingresan un recorte de la cola, digamos. El costo político hay una autorización bien como, no sé, de carta libre, digamos, siento yo, en cuanto a los directores de obra, hasta que se demuestre lo contrario o se cuestione, pero mientras no se cuestiona puede ser tremendamente lucrativo. Sí, hoy día yo creo que es menos posible eso, porque finalmente el director de obra tiene que responder de sus acciones no solamente ante el Ceremi, sino que finalmente también a la demanda que pueden tener los privados. Muchas veces los privados son los que demandan a los directores de obra. Lo que está pasando, por ejemplo, no sé, en el caso de Recoleta, este juicio que hay por estos edificios que también habrían sido, según el municipio, entregados también de manera irregular, ¿cierto? Hay una pugna hoy día judicial entre el privado, entre el municipio, y todo esto está escalando. Bueno, la justicia también puede intervenir en el tema. Puede intervenir el mismo Ceremi técnicamente. Hay evaluaciones y hay seguimiento también de la Ceremi a los actos del director. Claro, lo que pasa es que también los alcaldes no somos expertos en este tema, entonces tener solamente la supervisión de los alcaldes, como puedo tenerla, por ejemplo, sobre otro funcionario municipal, también puede ser complejo, porque los alcaldes muchas veces podemos tomar decisiones que también no tienen por qué ser las decisiones más correctas desde el punto de vista técnico, con algo tan técnico como es justamente la construcción. Yo creo que a lo mejor se puede mejorar, se puede mejorar con alguna instancia intermedia o con alguna otra medida de controles. Pero acá, básicamente, yo insisto, o sea, cuando yo hablo de este tema, que obviamente me ha tocado poner mucho el último tiempo, yo siempre hago referencia, lamentablemente, a esa iniciativa, porque aquí se dijo muchas veces que el municipio nunca tuvo interés en esto. Y está demostrado que en el 2008, cuando ni siquiera había ninguna construcción, nosotros teníamos un asesor urbano de mucho renombre, Jorge Omeico, una persona de mucha trayectoria, y él visualizó lo que se venía para la comuna, justamente porque vio que la ciudad estaba yendo hacia allá. Y por eso, en ese tiempo, el 2008, se presenta ese plan regulador que predecía todo. Mira, era un plan regulador maravilloso desde el punto de vista urbanístico. Y si se hubiese aprobado técnicamente, no estaríamos ni siquiera hablando de esto acá. ¿No? Estaríamos hablando de otra cosa, tendríamos una comuna mucho más armónica. Y yo creo que este dictamen, más allá de que nos tira la oreja mucho, digamos, yo creo que este dictamen hace justicia justamente con eso que ocurrió ese tiempo, porque aquí se están dejando de construir o se van a dejar de construir proyectos inmobiliarios que ese plan regulador del año 2008 no hubiesen tampoco permitido. Bien, pues alcalde, nos vamos a quedar pendientes a ver si es que hay judicialización en esta materia y qué pasa con el detalle ya de la Contraloría y el sumario además que está pidiendo la Contraloría que ustedes realicen. Yo ahora me voy justamente a una reunión por este tema por este mismo a mi oficina. Ya, pues que le vaya muy bien. Gracias, alcalde, por habernos acompañado. Nos vemos. Buenos días.